Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Joaquín y en este video te enseñaré cómo realizar una tabla de distribución de frecuencias estadísticas con datos agrupados en intervalos. A continuación, veamos un ejemplo. Elaborar una tabla de distribución de frecuencias con las notas de 20 estudiantes en el examen final de matemática, cuyos resultados fueron. Muy bien. Para comenzar, introduciremos 3 elementos que necesitamos para realizar la tabla. En primer lugar, hallar el rango, que se identifica con la letra R mayúscula y se calcula como R es igual a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la lista de datos. Luego, reemplazando nos quedaría el valor máximo, que es 10, menos el valor mínimo, que es 2, y resolviendo la diferencia, el resultado sería 8, cuyo valor nos permite obtener una idea de la dispersión de los datos. En segundo lugar, hallar el número de intervalos, que se identifica con la letra K. Y para calcularlo, utilizaremos la regla de Sturges, que es la más utilizada para ello, y se calcula como K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n, donde n representa el número de datos de la lista, que en este caso sería 20. Luego, introduciendo estos valores en una calculadora, obtenemos y aproximando el resultado al valor entero nos quedaría 5. Y en tercer lugar, hallar la amplitud de clase, que se identifica con la letra A mayúscula y se calcula como A va a ser igual al cociente entre el rango y el número de intervalos. Luego, reemplazando nos quedaría 8 quintos y resolviendo el cociente, esto va a ser igual a 1,6. Este valor podemos aproximarlo al entero, pero trabajaremos con el decimal. Muy bien. Después de haber determinado estos 3 valores, pasemos a realizar la tabla. La misma que contiene 5 filas determinadas por el valor de K que anteriormente calculamos. En la primera columna tenemos las notas de los estudiantes dados en los intervalos que definiremos por el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. En el primer intervalo, el límite inferior está definido por el valor menor de la lista de datos, que es 2, y el límite superior de este intervalo se obtiene de sumar la amplitud determinada anteriormente con el límite inferior y se obtiene 3,6. Para el segundo intervalo, el límite inferior corresponde al valor anterior obtenido, o sea 3,6, y para el límite superior le sumamos la amplitud a este valor y se obtiene 5,2. De forma similar, procedemos para los restantes intervalos, o sea, el límite inferior es 5,2 y para el límite superior le sumamos la amplitud a este valor y se obtiene 6,8. Para el siguiente intervalo, el límite inferior es 6,8 y para el límite superior le sumamos la amplitud a este valor y se obtiene 8,4. Y como último intervalo, el límite inferior es 8,4 y para el límite superior le sumamos la amplitud a este valor y se obtiene 10.
Ahora bien, para determinar los elementos de la columna correspondiente a las marcas de clases, se calcula el promedio entre los valores de cada intervalo. O sea, en el primer caso, 2 más 3,6 dividido para 2 y se obtiene como resultado 2,8. En el segundo caso, 3,6 más 5,2 dividido para 2 y se obtiene 4,4. En el siguiente caso, 5,2 más 6,8 dividido para 2 y se obtiene 6. El siguiente caso, 6,8 más 8,4 dividido para 2 se obtiene como resultado 7,6. Y por último, 8,4 más 10 dividido para 2 se obtiene como resultado 9,2. Cabe mencionar que esta columna la hemos incluido puesto que en posteriores videos la utilizaremos para otros cálculos. Ahora bien, antes de continuar con la siguiente columna, se debe establecer el tipo de intervalo para cada caso. Comenzaremos incluyendo el valor 2 con un corchete y excluyendo el valor 3,6 con un paréntesis, puesto que este valor se incluirá en el siguiente intervalo. O sea, para el siguiente intervalo agregamos un corchete en el valor 3,6 y un paréntesis en 5,2, corchete en 5,2 y paréntesis en 6,8, corchete en 6,8 y paréntesis en 8,4, corchete en 8,4 y también corchete en el valor 10, puesto que pertenece a la lista. Luego, después de haber definido los tipos de intervalos, pasamos a completar la columna de la frecuencia absoluta, recordando que corresponde al número de veces que aparece un valor en el conjunto de datos. En este caso, en el primer intervalo, desde 2 incluido hasta 3,6 sin incluir, tenemos el valor 2 y el valor 3, por lo que hay 2 elementos. En el segundo intervalo, desde 3,6 incluido hasta 5,2 sin incluir, tenemos el valor 4 y el valor 5, por lo que hay 2 elementos. En el tercer intervalo, desde 5,2 incluido hasta 6,8 sin incluir, tenemos el valor 6 que se repite 3 veces, por lo que hay 3 elementos. En el cuarto intervalo, desde 6,8 incluido hasta 8,4 sin incluir, tenemos el valor 7 que se repite 3 veces y el valor 8 que se repite 4 veces, por lo que hay 7 elementos. Y en el quinto intervalo, desde 8,4 incluido hasta 10 incluido, tenemos el valor 9 que se repite 2 veces y el valor 10 que se repite 4 veces, por lo que hay 6 elementos. Recordar que la suma de los valores de las frecuencias absolutas tienen que ser igual a la cantidad de elementos de la lista de datos, en este caso 20 elementos. Continuamos con la columna de la frecuencia absoluta acumulada, recordando que corresponde al resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra, comenzando por el valor 2, luego sumamos 2 más 2 y se obtiene como frecuencia acumulada 4. Continuamos sumando 3 más 4 y se obtiene como frecuencia acumulada 7. Continuamos la suma de 7 más 7 y obtenemos como frecuencia absoluta acumulada 14. Y por último sumamos 6 más 14 y se obtiene
como frecuencia absoluta acumulada 20. Mencionar que este último elemento de la columna de las frecuencias absolutas acumuladas tiene que ser igual al número de elementos de la lista de datos. Continuamos con la columna de la frecuencia relativa, recordando que esta se puede expresar como fracción, decimal o en por ciento y corresponde al cociente entre la frecuencia absoluta y la cantidad de elementos de la lista. Luego comenzamos con la primera frecuencia absoluta, que es 2, dividido por la cantidad de elementos de la lista, se obtiene como resultado 0,1. Continuamos con la siguiente frecuencia absoluta, que también es 2, dividido por la cantidad de elementos de la lista, se obtiene 0,1. La siguiente frecuencia absoluta, que es 3, dividido por la cantidad de elementos de la lista, se obtiene como resultado 0,15. La siguiente frecuencia absoluta corresponde al número 7, dividido por la cantidad de elementos de la lista y se obtiene como resultado 0,35. Y la última frecuencia absoluta, que es el valor 6 dividido por la cantidad de elementos de la lista y se obtiene como resultado 0,3. Mencionar que la suma de los elementos de la columna de la frecuencia relativa tiene que ser igual a 1. Y por último, la columna de la frecuencia relativa acumulada. Luego, comenzamos por la primera frecuencia relativa, que es 0,1, y sumamos 0,1 más 0,1 y se obtiene como resultado 0,2. La siguiente suma 0,15 más 0,2 y se obtiene como resultado 0,35. La siguiente suma 0,35 más 0,35 y se obtiene como resultado 0,7. Y por último sumamos 0,3 más 0,7 y se obtiene como resultado 1. Mencionar también que este último valor de la columna de la frecuencia relativa acumulada también es 1. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre tabla de distribución de frecuencias estadísticas con datos agrupados en intervalos como parte del curso de estadística. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.